A ver, si pensamos en Mahatma Gandhi, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Pues seguramente la de un icono mundial, ¿no? El líder de la independencia de la India, ese defensor incansable de los pobres y oprimidos. Claro, por todo esto se le ve como el apóstol de la resistencia no violenta y de los derechos humanos. Pero, y aquí viene lo interesante, esta imagen, aunque es muy potente, la verdad es que simplifica muchísimo a una figura que era bastante más compleja y hasta contradictoria. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Fijaos, estamos en 1940. El famoso escritor H.G. Wells escribe una declaración de derechos humanos y, claro, se la manda a Gandhi para que le dé su apoyo. Y la respuesta de Gandhi, pues fue, como poco, sorprendente. Le vino a decir que Wells habría hecho mucho mejor si en vez de derechos hubiera escrito una lista de deberes humanos. Claro, esto nos deja con la pregunta del millón. ¿Cómo es que un ícono de la dignidad humana le da más importancia a los deberes que a los derechos? Para poder entenderlo, tenemos que, digamos, resetear nuestra forma de pensar. Y es que el pensamiento de Gandhi no viene de la filosofía occidental de los derechos humanos, esa que pone el foco en el individuo y en sus intereses. No, para nada. Su base es otra cosa, la filosofía política hindú, y esta se centra en algo totalmente distinto, crear un orden social basado en el deber. El concepto clave aquí, la palabra que lo cambia todo, es Dharma. Y ojo, que el Dharma no es una idea así abstracta, no. Se refiere al deber, tanto legal como moral, de cada persona. La idea de Gandhi era sencilla. Si cada uno cumple con su Dharma, el resultado es un orden social que fluye, armonioso, natural. Gandhi lo tenía clarísimo. Para él, una sociedad que solo se dedica a reclamar derechos individuales estaba abocada al caos. Pero en cambio, si nos centramos en cumplir nuestros deberes, el orden aparece solo, de forma orgánica. Fijaos qué cambio de perspectiva. El derecho no es el punto de partida, es la consecuencia de haber cumplido con tu deber. Vale, pero ¿para qué tanto lío con el deber? ¿Cuál era el objetivo final? Porque no se trataba solo de mantener el orden y ya está, ¿no? Para Gandhi, el gran propósito de la vida era uno: la búsqueda de la verdad. Y cuando hablamos de esta verdad, o satya, no hablamos de una verdad cualquiera. Para él era la realidad última, casi la divinidad, que está dentro de cada ser humano. Por eso, el deber principal, el dharma más importante de una persona, era precisamente ese, buscar esa verdad que lleva dentro. Entonces, este camino hacia una vida auténtica tenía varios pasos. Primero, reconocer esa verdad universal que compartimos. Segundo, entender que el Dharma, o sea, el deber, es la herramienta para buscarla. Y aquí viene lo más importante. Esta búsqueda no es un viaje solitario, de mirarse el ombligo. ¿Qué va? Es algo participativo. La autenticidad de verdad solo llega cuando reconoces que estás conectado a los demás, que somos interdependientes. Bueno, y toda esta filosofía, que es bastante densa, ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se traduce esto en la famosa lucha no violenta de Gandhi? Pues aquí es donde entra en juego la satyagraha. La palabra se puede traducir como insistencia en la verdad. Y esto no era una simple desobediencia civil, era mucho más. Era una forma de oponerse a la injusticia, pero sin violencia, claro, y con un objetivo muy concreto: transformar el conflicto, hacer que todo el mundo reflexione y que se pueda llegar a un entendimiento. Y aquí está la clave de todo. La satyagraha no se basa en el derecho a protestar, no. Se basa en el deber moral de plantarle cara a la injusticia. O sea, como parte de esa búsqueda de la verdad, tenías la obligación de oponerte a lo que era inmoral. Dieran igual las consecuencias. Y por supuesto, la satyagraha va siempre de la mano de la ahimsa, que es el principio de no violencia, de compasión. Gandhi pensaba que la violencia física lo único que hace es anular al otro. En cambio, la no violencia, la ahimsa, lo que hace es invitar a tu oponente a que piense, a que reflexione sobre lo que está haciendo y reconozca sus errores. Y ahí es donde puede empezar una transformación de verdad. Así que, como vemos, esta filosofía no era solo una táctica de protesta, era mucho más. Era la base para imaginar una sociedad y una política completamente nuevas, una visión súper radical. Gandhi, bueno, es que rechazaba de plano la sociedad industrial moderna. Le parecía que esa obsesión por la riqueza y el poder solo generaba conflicto una y otra vez. ¿Y qué proponía él? Pues imaginaba una sociedad moral, inspirada en la India más tradicional, la rural, donde los cimientos fueran la interdependencia y la compasión. Los principios de esta sociedad que él imaginaba eran muy claros. Primero, garantizar que todo el mundo tuviera lo suficiente para vivir. Segundo, evitar que la riqueza se acumulara en unas pocas manos. ¿Y todo esto basado en qué? Pues en los dos conceptos que ya hemos visto: ahimsa, la no violencia, y un concepto nuevo, sarvodaya, que significa el bienestar para todos.
Por eso es tan interesante que cuando Gandhi hablaba de libertad, casi nunca decía independencia. Él prefería usar la palabra Swaraj. Y Swaraj es mucho más. Significa autogobierno, autocontrol, autorregulación. Vamos, que no se trataba solo de echar a los británicos, sino de crear un sistema totalmente nuevo en el que la gente de la India pudiera vivir de una forma auténticamente humana. Y claro, esta visión le llevó a rechazar de lleno el contexto de Estado moderno, centralizado, que a él le parecía violento por naturaleza. Su alternativa, un sistema político basado en comunidades pequeñas, descentralizadas, que se regularan a sí mismas. Una idea, la verdad, súper radical para su época, y casi que también para la nuestra. En fin, que cuando volvemos a mirar la figura de Gandhi, nos damos cuenta de que el que llamamos apóstol de los derechos humanos en realidad nos estaba proponiendo un modelo totalmente diferente. Y esto nos deja con una pregunta final, que es igual de relevante hoy que entonces. ¿Se pueden llevar a cabo las luchas sociales sin usar el lenguaje de los derechos humanos? Ahí queda la reflexión.